Bueno, vamos al libro de los Salmos. Ya vamos a ir al Salmo número 16. Salmo 16, vamos a leer el Salmo completo. El Salmo 16. Una herencia escogida, el título del Salmo. Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Vale. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra, por lo que en ella encontramos, por lo que vemos ahí que es tu gloria. Y es todo lo que tú tienes para nosotros. Vemos la salvación, vemos a Cristo. Y te pedimos que esta palabra llegue a nuestra vida, que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de ella. Porque tú nos hablas por tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Quita de nosotros todo lo que estorbe para recibir todo lo que hay en tu palabra, y que esto obre a nuestro favor como tú lo has mandado, porque tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga en nosotros. Dale tu poder y tu obra, Señor, sin ello pues no hay nada. Te pedimos entonces que nos guíes, nos acompañes y tú hables a cada uno por medio de tu palabra. Y pedimos que sea para tu gloria, y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como dice el título, el autor de este salmo es David, y dice también el título que es un Mictam de David. No se sabe con certeza cuál es el significado del término Mictam con referencia a los salmos. La palabra en sí significa grabado. Entonces, pues, se interpretó esta palabra de los Mictam como un salmo para inscribirlo, para quedarlo grabado. Hay otros salmos del 56 al 60 que también en su título llevan esta palabra de
Mictam, y se tradujo también en una época como joya de oro. Y este salmo, en particular el Salmo 16, fue llamado el Salmo del secreto precioso, porque David habla de su descendiente, en el que se va a cumplir lo que está diciendo en este salmo de una manera profética. Por esa razón estaba escondido en la época en que David escribió el salmo, pero para nosotros habla claramente de Cristo y de su resurrección, como lo mencionaron los apóstoles en el libro de Hechos. Entonces, el Salmo es una profecía de Cristo. Dice también el título, una herencia escogida. Es una profecía de la herencia eterna y escogida que Cristo consiguió para nosotros. Porque es un salmo mesiánico en el que oímos hablar a Cristo y a David hablar acerca de Cristo. Como muchos de los salmos, es también un modelo de oración, algo que podemos seguir al estar orando y que nos va a ir guiando en cómo orar de una manera correcta y agradable a Dios. Este modelo de oración, los israelitas la cantaban y servía para aumentar su fe. Aquí en el Salmo, David pide protección de Dios basado en la fe que él tiene y no en lo que él ha hecho, no en sus obras. David declara que tiene horror por la idolatría y toma al Dios verdadero, al Dios único, como su todo. Está tan seguro que su oración va a ser contestada que da gracias a Dios y lo alaba, no solo en la tierra, sino con mucha mayor felicidad después de la muerte, pero basada en la resurrección del Mesías. Cuando dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, en el versículo 10. Se aplica a David como el que escribió el Salmo y expresa sus sentimientos, lo que él dice, y se aplica también a Cristo, que es de quien David profetiza que va a cumplir totalmente esta profecía, y se aplica a nosotros como miembros de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros. La iglesia son los miembros, cada uno es un miembro, cada uno con diferente función, pero son los miembros de Cristo. Por eso se aplica primero a la cabeza y en ese sentido a cada uno de nosotros. No se puede precisar la fecha ni las circunstancias en las que David compuso este salmo, pero de manera de contexto estaba muy cercana a la época de los jueces, y en el pueblo de Israel había mucha influencia de las naciones vecinas, que eran obviamente idólatras, y también de los cananeos que vivían en el mismo territorio, porque no fueron exterminados por completo. Había ahí en el pueblo de Israel algunos lugares donde había ídolos que los israelitas iban a rendir culto, iban a adorarlos. Estos lugares muchas veces se llaman en la Biblia los lugares altos. Y David quiere quitar todo lo que parezca idolatría, toda la influencia de los ídolos en su casa y en todo el pueblo de Dios, para refugiarse únicamente en el Dios verdadero. Entonces dice el versículo 1: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y vemos que el Salmo empieza
con una petición. Es una oración, empieza con una petición en la que pide a Dios que lo proteja. No sabemos qué peligro o qué circunstancia David tenía a la vista en esos momentos, pero él siempre vivía en un peligro constante, siempre estaba expuesto a peligro de muerte, ya sea por sus enemigos. Cuando había guerra, siempre sus enemigos obviamente querían matarlo, o contra enemigos de su propio pueblo, contra el rey Saúl, también con su hijo Absalón, que se sublevó contra él, y los dos en su momento pues también quisieron matarlo. Pero él no buscó su seguridad en las armas, ni en soldados, en su guardia. Dice: confío en ti, confío en Dios. Pero la protección que necesita no es solamente contra este tipo de peligros. Necesita sobre todo la protección de Dios contra las tentaciones, contra el orgullo y sobre todo contra la desconfianza. En dejar de confiar en Dios y confiar en alguien más o en algo más. Eso es lo que es idolatría. A estos peligros todos nosotros estamos expuestos. Entonces también podemos acudir a Dios en las horas de estos peligros y confiar en Él, decir: confío en ti, confiando en que Él nos va a guardar. Sobre todo la protección que necesitamos es para llegar hasta el final, donde vamos a recibir la herencia eterna. David pide a Dios que lo proteja, no porque lo merezca o por algo que haya hecho. Lo hace porque ha confiado en el que ha sido ya su refugio, el único que lo puede proteger aún de los enemigos más poderosos. Él cuida en el que él ha confiado. Vamos a Isaías, libro de Isaías 49, 23, para ver que Dios cuida y guarda a los que confían en Él. Muchas veces se usa la palabra el que espera en Jehová. Así dice: espera en Jehová, espera en mí. Los que confían, los que esperan en Él, Dios los cuida y los guarda. Dice este versículo de Isaías 49, 23: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. En cuanto a Cristo, se aplica cuando Él dijo: Padre, sálvame de esta hora, Padre, guárdame de esta hora, y confiaba en que Dios, su Padre, lo guardaría y lo libraría en su muerte. Vamos a Hebreos 5:7, donde vemos que, hablando de Cristo, ahí en la muerte Dios lo guarda y lo libra también de la muerte. Dice Hebreos 5:7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí en la muerte Dios libró a Cristo incluso de la muerte. Por eso esto se aplica, esto que dice el Salmo se aplica a Cristo. Dice el versículo 2 del Salmo: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti.
Cualquiera puede decir con su boca, tú eres mi Señor. Puede decirle a Cristo, tú eres mi Señor. De hecho, hay muchos que dicen que Cristo es su Señor. Pero decirlo desde el fondo del alma, sobre todo en momentos de prueba, y decírselo a Dios mismo, no solamente a los hombres, es una expresión de verdadera fe, en la que se espera ser guardado por haber confiado solamente en Dios. Decirlo con el alma, que el alma lo diga, es reconocer que en Él está todo el poder, toda la sabiduría y toda la misericordia para guardarlo. Que he renunciado a confiar en todos los demás dioses o en cualquier otra cosa, incluyendo su propia persona. Si todo lo bueno que tengo o que pueda tener viene de ti. Sin ti no tengo nada y nada hay que me pueda alegrar. Eres todo para mí, en quien confío y de quien viene todo lo bueno para mí. Es lo que dice David en este versículo. De manera que todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo es para servirte. Tú eres mi Señor. Podemos decir esto desde nuestra alma. ¿Puede nuestra alma decir esto? Nuestros afectos están divididos entre las cosas del mundo, cosas no necesariamente malas, pueden ser incluso los afectos familiares, también están divididos con las cosas materiales y nuestro amor a Dios. ¿Quién puede decir que está completamente sujeto a Dios y que Dios es lo primero y lo único y todo en su vida? Solamente el que le dice Señor desde el fondo de su alma, el que lo dice con el alma. Vamos a Mateo 7, 21, el Evangelio de Mateo, donde, como dijimos, muchos dicen que Jesús es su Señor y confían en que es su Señor, en que ellos lo creen, en que ellos piensan que así es. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 7, 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si muchos dicen con palabras que Cristo es su Señor, pero en su vida hay otras cosas antes que Él, y su confianza está también en otras cosas. Muchas veces está en sus posesiones, en sus riquezas, en su inteligencia, en su fuerza, en ellos mismos. En realidad, ni David ni nadie puede cumplir perfectamente esta oración. Solamente Cristo, que siendo Dios, voluntariamente se sujetó al Padre como su Señor, como su Dios, e hizo un sacrificio a nuestro favor para salvarnos. Como dice en Hebreos 10:7, la primera parte del versículo, que dice Cristo: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Poder decir, tú eres mi Señor, con el alma, es lo que debe poder decir toda persona.
si no lo puede decir con el alma, no ha creído en Cristo. No lo ha visto como su única esperanza. No lo ha visto como su Salvador, como el único bien que existe. Y por lo tanto no entrará en el reino de los cielos. Si no has puesto tu confianza en Cristo, ponla. Pon tu confianza en Cristo y cree en Cristo. Confía únicamente en Él, en el único que puede salvarte. Arrepiéntete de tus pecados, porque los pecados te van a condenar. La fe en Cristo te salva. Arrepiéntete y cree en Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Como dice Juan 6:40, vamos ahí al Evangelio de Juan 6, capítulo 6, versículo 40. Recordando que leímos en Mateo que los que entran en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y esta es la voluntad del Padre, dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a regresar a nuestro salmo, al versículo 3. Dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Todo lo bueno está en Dios, todo está centrado en Dios, toda la esperanza y toda la seguridad, y nada fuera de Él. Con respecto a los santos, con respecto al pueblo de Dios en la tierra, le tiene el más alto aprecio. Por todo el amor que tiene por Dios, ama a los que Dios ama. No encontró agrado en los poderosos o con los príncipes, pero sí con los que mostraron virtud y piedad, con los íntegros, con los que igual que Él aman a Dios. Y en esto podemos conocer el verdadero estado de nuestro corazón, en el amor que tenemos por los que aman a Dios, y nuestra disposición por gozarnos en su compañía y en su amistad. No es posible amar a Dios y no amar a los que Él ama. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Así podemos ver cómo está nuestro corazón verdaderamente. Cómo tratamos a nuestros hermanos, si tenemos paciencia, si les tenemos compasión, si queremos que a ellos les vaya bien, o si no son indiferentes. Los santos que están en la tierra
y que delante de Dios son íntegros, son los que han confiado en Cristo. Eso es lo que los hace ser santos e íntegros, porque ni David ni nadie lo es por sí mismo, es por pertenecer a Cristo. Ser miembros de Cristo es lo que los hace santos. Ser del pueblo adquirido de Dios para ser celosos, para hacer buenas obras. Pueblo para ser santificado. Todo esto para dárselo a Cristo. Es el resultado de la gracia. Cristo ve a su pueblo y ve a Dios que ama a ese pueblo y hace un sacrificio por amor a su Padre y por amor a ese pueblo. Se entregó a sí mismo para salvar a su pueblo. Ve en su pueblo a la recompensa por todo el sufrimiento. Se deleita con los santos que están en la tierra y a todos ellos extiende el beneficio de su obra. Vamos a Efesios, al libro de la epístola de los Efesios, capítulo 5 y versículo 2. Este sacrificio, este amor a su pueblo sube ante Dios como algo grato. También igual, si nosotros amamos al pueblo de Dios, a nuestros hermanos, también esto es agradable a Dios. Dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el versículo 4 del Salmo 16, de nuestro Salmo de hoy: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. La base de la santidad y de la integridad es la fidelidad al Dios verdadero, al que David ha expresado su confianza y del que viene todo bien. Apartarse de él para servir a un falso Dios es causa de todos los males. Buscar satisfacción en algo fuera de Dios, es decir, con los hechos, que hay otras fuentes de bien y otras fuentes de satisfacción que no son Dios. Buscar la satisfacción en cosas que hagamos o en cosas que tengamos o en falsos dioses es idolatría. Si tenemos satisfacción en algo, vamos a buscar esa satisfacción, vamos a buscar ese algo cada vez más para tener satisfacción, y cada vez nos vamos a alejar más y más de Dios. Al final, eso se vuelve amargura para nosotros. Irónicamente, muchas veces toda nuestra preocupación, todo nuestro tiempo, toda nuestra atención están en nuestras preocupaciones, en cosas que nos afligen, en cosas que nos causan dolor. Y eso es nuestra vida. Vivimos por esas cosas para, según nosotros, solucionarlas. Pero ahí está toda nuestra atención. Eso también es idolatría. El mandamiento de Dios es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. La idolatría en todas sus formas
es una obra del diablo que el Salvador vino a deshacer en su pueblo. Somos salvados eternamente por Cristo. Nuestra relación con Él es que dependemos de Él, de estar unidos a Él para nuestra salvación. A Él lo tenemos que obedecer y servir para así vivir por Él. Además de los templos con imágenes de ídolos adentro, hay muchas cosas que, aunque no los llamemos así, son ídolos. Muchas veces es el mismo hombre que aún dentro del cristianismo pretende ser el centro de todo. Incluso Dios está a su alrededor dependiendo de lo que Él quiera, de lo que Él haga. Y hay muchas cosas más en el mundo. Si vivimos por ellas, son dioses para nosotros. Como les decía, incluso nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Vamos a Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 5. Primera de Corintios 8:5 dice, vamos al 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros somos por medio de Cristo. Dice en el versículo 4 del que estamos viendo en el Salmo 16, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Libación era derramar vino, aceite o agua en honor de un dios de los ídolos, pero también del Dios verdadero. Había libaciones, derramamiento de aceites y todo eso en los cultos. Pero la libación de sangre que dice aquí, se añadía sangre a esas cosas derramadas a los ídolos, sangre de animales sacrificados, y a veces los paganos tomaban bebían estas mezclas. La sangre era algo abominable a los judíos, no podían comer ni el contacto con la sangre. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, tampoco obviamente la iban a tomar. Y aquí está la determinación de no participar de ninguna manera en las abominaciones de los paganos, ni unirse en sus ceremonias, ni siquiera de mencionar los nombres de sus dioses como un objeto de veneración o de culto. Pero en la ley de Moisés estaba prohibido mencionar siquiera estos nombres. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, donde expresamente está esta prohibición. Dice este versículo, Éxodo 20:13:
y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. La razón era que al estar mencionando estos nombres de los dioses, se producía una familiaridad con los ídolos, y a la larga se veían como algo normal, ya no se veían como algo repugnante, como algo abominable. Este mismo principio aplica al pecado. Vamos a Efesios 5:3. Aquí el apóstol Pablo nos da este mismo principio respecto a las cosas que hablamos, de las cosas que decimos, que platicamos. Dice este versículo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hacer estos temas parte frecuente de nuestras conversaciones nos hará que lo veamos como algo normal, como algo que pasa, como algo aceptable. Irá contaminando poco a poco nuestro corazón, apartándolo de la pureza, al poner pensamientos en nuestra mente que se transforman en codicia, y la codicia nos va a llevar a buscar en el pecado satisfacción. Dice el versículo 5 del Salmo 16: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Al contrario que con los ídolos, Dios es lo único que satisface. David dice que es todo lo que necesita, que su copa está llena y no necesita ninguna cosa material. Al entrar en la tierra prometida, cada tribu recibió una porción, una parte del territorio, menos la tribu de Leví. La heredad, o la parte que le tocaba a esta tribu, era Jehová. Igualmente, el salmista tiene como heredad, como parte, a Dios mismo. Estar unido y confiar en Él es lo que más aprecia en la vida. Dios, su porción, su heredad, es la garantía de su sustento y de su permanencia. Como toda herencia, no es algo que se compra, no se paga por ella, se recibe y se tiene para siempre. Cuando los israelitas recibían su heredad mediante el sorteo y se les designaban las tierras que le tocaban, era una posesión segura, pasaba a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, no podía ser vendida en forma definitiva. Al final siempre regresaba al poseedor original. La heredad que recibió David, más que un pedazo de tierra, era Dios mismo, y seguiría entre su familia, en sus descendientes, eternamente, con un descendiente suyo sentado en el trono para siempre. Y esa es la misma herencia que recibimos nosotros como miembros de Cristo. En la tierra, Cristo no tenía ninguna posesión, ni la necesitaba ni la quería. Su copa y su corazón estaban llenos. No tenía ni un pensamiento siquiera de adorar al príncipe de este mundo,
a pesar de la tentación. Para nosotros, como su pueblo, Cristo es nuestra porción, la satisfacción de todas nuestras necesidades y nuestra herencia eterna por venir. El versículo 6 del Salmo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí se refiere a las cuerdas que se usaban para medir los terrenos y fijar los límites. Y por eso las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. La herencia que tenía era una parte, un lugar agradable y deseable. La repartición era por sorteo, y a él le tocó conocer y confiar en el Dios verdadero y disfrutar de su favor. Tenerlo a él es la mayor riqueza, mejor que cualquier terreno, por muy grande que sea. Para Cristo, la obediencia a su Padre era un lugar deleitoso, a pesar de todas las aflicciones, de todo el dolor que le causó. El gozo fue puesto delante de él, y no pide otra herencia, ni tiene otro deseo que su pueblo, el pueblo que Dios le dio, esté con él para siempre donde él está. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Eso es lo que le pide al Padre, que el pueblo que el Padre le dio a él esté con él en donde él está. Dice Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sigue diciendo David en el versículo 7 del Salmo: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Nuevamente la gran diferencia entre Dios y los ídolos. Los ídolos no pueden aconsejar, ni enseñar, ni decir nada en las dificultades de la vida. Pero Dios habla al pueblo, aconseja, lo guía, y aquí está en su palabra. Con eso nos guía, nos aconseja. En las decisiones que debía tomar David, él no descansaba en sus propias ideas o en su criterio. Él confiaba en la guía de Dios y lo consultaba. Vamos a Primera de Crónicas 14:14. Como un ejemplo de lo que hacía David. Dice este versículo, Primera de Crónicas 14:14. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. David consultaba a Dios y era guiado por él. Él siempre tuvo cerca a los sacerdotes de Israel. Ellos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Y también tuvo cerca de él a los profetas, a Natán y Gad, que le aconsejaban de parte de Jehová. Pero principalmente, más que eso, David se dirigía a Dios por medio de la oración,
y en la noche meditaba en la palabra y Dios lo instruía. Dice, que lo leímos, lo cantamos en el Salmo 1: en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Eso es lo que le da la guía, el consejo y lo que instruye, lo que enseña a David. La comunión de su alma con Dios le da sabiduría. Y en cuanto a Jesús, Él tampoco hacía las cosas de lo que Él quería o de lo que Él pensaba. No enseñaba de su propia cuenta, solamente lo que su Padre le había enseñado y lo que su Padre le había dicho que dijera. Como dice Juan 7:16. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, al hablar por primera vez a los judíos, declaró que David está hablando en este salmo de Jesús Nazareno. Dice que este salmo es una profecía que iba mucho más allá de la experiencia propia de David y predice la gloria del Mesías, y menciona los versículos del 8 al 11 para hablar de la resurrección de Cristo. Dice David en el versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Meditando en la palabra continuamente, David tenía siempre presente a Dios, siempre delante de él, sobre todo en los momentos de angustia y de peligro. Y Dios lo guardaba de todos los peligros y de todos sus enemigos. Está, dice, a su derecha. Es una posición de defensa y de protección. Vamos al Salmo 121, versículo 5. Que dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Siempre está cerca de él para guardarlo y no será conmovido. Siempre está a salvo, como dijo al principio del Salmo: guárdame, Dios, porque en ti he confiado. La presencia de Dios en la vida del creyente. Recordar esto no permite que ninguna situación desfavorable ni ningún peligro nos quite la seguridad que tenemos en Él, o que algo nos inquiete. Por otro lado, si siempre nos está mirando, no podemos hacer algo que lo ofenda a Él. Jesús siempre tuvo la voluntad de Dios delante de Él. Había venido no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y lo tenía a su lado, confortándolo y ayudándolo, por lo que no sería conmovido. Nada lo haría apartarse de la misión que tenía por delante, por más alto que fuera el precio que tuviera que pagar. Dice el versículo 9 del Salmo: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma.
mi carne también reposará confiadamente. David sabe que él va a morir, pero aún en la muerte Dios está a su diestra. Ni siquiera la muerte lo puede apartar de la presencia de Dios, ni puede disolver los lazos con el Señor. Y esto mismo, sobre todo esto, es verdad para nosotros, para su pueblo, para los miembros de Cristo. Vamos a Romanos 8, 38 y 39, donde el apóstol Pablo nos dice esta verdad, que aún en la muerte nada puede disolver nuestra unión con Cristo, los lazos que tenemos con Él, con nuestro Señor. Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hay gozo en el alma, que puede morir confiadamente. Dice, mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Sabe que va a resucitar, por lo que su vida no termina con la muerte. Su carne puede descansar teniendo la seguridad de que un día se va a levantar para no volver a morir nunca. El cristiano tiene gozo cuando confía en Cristo y pone él la seguridad de su salvación. Cuando sabe que su salvación depende de lo que Cristo ya hizo, no de lo que él puede hacer. Eso es lo que le da seguridad de una salvación permanente y un gozo a su alma por haber confiado en el que lo puede guardar. Este versículo es una profecía de que Cristo iba a morir, su cuerpo iba a reposar, es decir, iba a morir, iba a ser sepultado, iba a estar ahí por algún tiempo, iba a ser sustentado por el poder divino en su muerte, y no solo en su muerte, también en todos sus sufrimientos, hasta que él pudo decir, consumado es. Y en eso se gozó su alma. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo en particular no aplica a David. El apóstol Pablo lo usa para demostrar la resurrección de Cristo, que no sufrió corrupción. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 35 a 37, donde Pablo está predicando y dice precisamente esto para probar que no se aplica a David, pero se aplica a Cristo. Dice Hechos 13, 35 a 37, hablando el apóstol Pablo. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. De todos los que han muerto, el único que no se corrompió fue Cristo. Murió en nuestro lugar, murió porque sobre él llevó nuestros pecados
y el castigo por haber pecado es la muerte. Con su muerte pagó por el pecado de su pueblo, y al pagarlo, la muerte ya no tiene poder sobre él, porque ya el pecado no existe, ya fue pagado en su totalidad, y ya no puede exigir más castigo. Por eso resucitó. Por nuestra unión con Cristo, su obra redentora se aplica a los que son de Cristo, a los miembros de Cristo. Los libra del pecado y de las consecuencias del pecado. Una de esas consecuencias es la muerte. David murió y sufrió corrupción en el sepulcro, igual que los que murieron antes que él y los que mueran antes del regreso de Cristo, pero no van a permanecer en el sepulcro para siempre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51. Juan 8, 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Que todos van a morir, pero no permanecerán así para siempre. Cristo fue levantado con un cuerpo perfecto, libre de todo rastro de corrupción, y eso se aplica a los que son de Cristo. Todos ellos serán levantados de la muerte con un cuerpo redimido y librado del pecado. Por eso ese cuerpo ya no muere. Dice el último versículo del Salmo 16, el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La senda de vida es la vida terrenal alumbrada por la presencia de Dios, en la que hay un gozo que no puede ser igualado por ningún deleite que el mundo pueda ofrecer. Pero más que eso, esta senda de vida se refiere a la vida eterna, en la que tendremos un gozo completo, en la presencia de Dios para siempre, constante, y ya sin ninguna de las tribulaciones, sin ninguna de las penas, sin ninguna de las cosas que nos distraen en esta vida para no ver todo el gozo, toda la gloria que hay en Dios. Vamos a Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, donde podemos ver esa senda de vida, la senda de la vida eterna. Dice Apocalipsis 21, 3 y 4: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa es nuestra esperanza. En el cielo tendremos una plenitud de gozo, sin un final, delicias a tu diestra para siempre. Así nos guarda Dios, en el que hemos confiado y recibimos la herencia escogida, la herencia eterna que Cristo consiguió para nosotros. El Salmo es una profecía de Cristo y se aplica a nosotros
porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Él la cumple primero como cabeza y después cada uno de los miembros de Cristo. Recibimos nuestra herencia, la herencia escogida, como dice el título del Salmo. Cristo mismo es nuestra herencia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu misericordia, porque podemos poner nuestra confianza en ti, porque no hay nada que nos pueda separar de Cristo. No permitas que nos desviemos, que pongamos los ojos en las cosas del mundo, en las riquezas, en los afectos que tenemos, que tampoco nos distraigamos por los pesares que muchas veces nos absorben tanto que nos olvidamos de que te tenemos a ti, de que podemos confiar en ti, que tú nos estás guardando. Y estas dificultades, estas tribulaciones nos hacen olvidar tu presencia, que estás siempre delante de nosotros, que estás a nuestra diestra, guardándonos y cuidándonos. Haz que podamos ver real esa esperanza en la que hemos creído y por la que vivimos. Obra en nosotros, Padre, si hay alguien que no ha confiado en ti, que tú lo traigas, que abra sus ojos para que venga a Cristo, que tú obres, que le des esa confianza que le da esta esperanza y esta vida eterna, esta herencia que le da a Cristo. Y pedimos que todo esto sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén.